Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 20 de julio. Han pasado cosas importantes, ha sido el fin de una semana pasada bastante fuerte en lo político y también el fin de semana, y obviamente son temas importantes de analizar. Por ejemplo, la marcha que hubo el sábado pasado de militantes y dirigentes del FMLN, en lo que llamaron ellos una defensa al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, por lo que ellos dicen el desgaste mediático y los rumores de golpe de Estado o el proceso de desestabilización que acusaron a Arena y a la empresa privada de llevarlo a cabo. Arena hoy día pidió que el FMLN pida disculpas, dijo, porque todo esto era absolutamente, era falso, e incluso que iban a acudir a la Fiscalía para demandar al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. Señalaron, digamos, que lo que está detrás de todo esto es una campaña del gobierno al estilo Venezuela y Cuba. También está de por medio en esta que es la Semana de la Transparencia, porque esta es la Semana de la Transparencia y hay bastante, digamos, invitados internacionales para esta semana. El caso CICIG, que ha sido planteado por Arena y que pidió al gobierno que se hiciera una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, similar a la guatemalteca, lo que el FMLN respondió que sería inconstitucional y no es compatible con la situación, no son compatibles las situaciones de corrupción de El Salvador con la de Guatemala. Y también está como tema importante esta carta de las pandillas que ha llevado hoy día al fiscal a pedir, a solicitar la llegada a la Fiscalía del director de Centros Penales y del director de Zacatecoluca, donde se escribió esta carta de pandillas, y los dichos de Mijango en relación a esto. Son los temas de esta noche para conversarlos con un invitado especial, Dagoberto Gutiérrez, analista político. Buenas noches, Dagoberto. Un abrazo, bienvenido. Un abrazo, Nacho. Temas importantes, sin duda. Todos, ¿no? Seguro. Todos, vamos, sí. Perfecto. Vamos a saludar entonces a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quiero partir por quizás lo más nuevo, que es esta posición del FMLN en esta sorpresivo el sábado, en la cual los dirigentes y militantes del FMLN, bueno, habían llamado un par de días antes a la militancia a unirse a una marcha en defensa del gobierno. Aquí se ha dicho que hay un proceso de desestabilización, que está atrás de ello Arena y la empresa privada, y que todo tiene que ver con una campaña de rumores para desestabilizar al gobierno del presidente Sánchez Serén. Pero también se habló de golpe de Estado, no digamos precisando cómo ni por qué, pero se habló de golpe de Estado, lo que ha molestado mucho al partido de Arena, porque dijo que eso era, digamos, ya eran palabras peligrosas de estar hablando. A ver, ¿cómo has visto esto y cómo interpretas tú y por qué se está dando este tipo de acusaciones tan fuertes y esta reacción del FMLN? Sí. Bueno, el país de nosotros es un país desestabilizado. No necesita que alguien o algo lo desestabilice, ya está desestabilizado. Por lo menos desde que yo nací y tuve alguna conciencia de la realidad, pensé a mi país totalmente desestabilizado. Y lo sigo viendo así. El gobierno, por su lado, también es un gobierno desestabilizado, abundantemente desestabilizado. El Estado, que se ve menos, igual. A lo mejor hay un proceso de desestabilización, pero que es histórico, que no tiene que ver con la coyuntura. Ahora, la figura del golpe de Estado es subyugante, porque en verdad es un golpe contra el gobierno, que normalmente se da con los recursos del Estado, no es al Estado. Porque si cambia el Estado, entonces es una revolución.
Y en muy raras ocasiones las revoluciones tienen que ver con los golpes de Estado. Se trata de una conspiración eficiente, usando generalmente fuerzas estatales, militares, para terminar con un gobierno. A eso se le llama discrecionalmente golpe de Estado. Normalmente son los imperios los que organizan los golpes de Estado en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando un gobierno está haciendo algo que amenaza al imperio, a juicio del imperio. Ese no sería el caso en El Salvador. Lo que el gobierno está haciendo no amenaza ni a los Estados Unidos. ¿En qué? ¿Amenaza a la clase dominante? Tampoco. ¿Amenaza al mercado? Tampoco. ¿Amenaza al capital? Tampoco. Y los golpes de Estado no los organizan los pobres ni los débiles, sino los poderosos. No se aplica a esta circunstancia. Ahora, que el gobierno no está haciendo lo que se necesita, que no esté haciendo lo que los poderes necesitan, tampoco es el caso. El gobierno está haciendo lo que el imperio necesita. Ahora bien, aquí hay un problema. Es que históricamente este es el primer gobierno que uno conoce en donde los aparatos gubernamentales funcionan como verdaderas empresas. Y los funcionarios aparecen y parecen ser directamente los empresarios y los comerciantes. Hasta ahora, el funcionario era el que trabajaba para un determinado empresario, que dirigía los hilos del gobierno. El ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Hoy no. Hoy directamente el funcionario es el empresario. Y como nunca antes, la gente tiene condiciones para ver al aparato del Estado funcionando como empresa, haciendo negocio y haciendo negocio del Estado. Muy bien. Esto determina una especie de competencia que posiblemente el resto de las cúpulas empresariales lo vean como competencia desleal. Competencia desleal. ¿Puede venir de ahí una situación tensa? No parece ser eso. No Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ahora bien, si el gobierno convocó a esta actividad de sus militantes, esto significa varias cosas. Uno, que el gobierno tiene necesidad de presentar ante la sociedad esta situación extrema. Necesita, considera que le conviene, si no, no lo hubiera hecho. Dos, que el gobierno necesita convencer a la sociedad de que está en peligro, de que hay fuerzas que están conspirando. El número 3, la sociedad no lo mira así, no parece entenderlo así. Entonces el gobierno necesita convencer a la sociedad de que está amenazado. Cuando a mí me defiende mi mamá, mi papá, mis tíos y mi familia, eso está bien. ¿Cómo no? Pero si solo ellos me defienden, eso es insuficiente. Cuando un gobierno amenazado solo es defendido por los militantes de su partido, no parece ser suficientemente fuerte este gobierno, y tampoco este partido, y tampoco parece ser fuerte la amenaza presentada. ¿Por qué les puede convenir, Dagoberto? Es que en una parte del discurso el gobierno hace un esfuerzo para establecer una relación con Ecuador, por ejemplo, con Venezuela, hasta con Cuba, como vos lo mencionaste, que también tienen confrontaciones, pero por abundantes razones.
Se trata de gobiernos que han hecho transformaciones. Que gusten o no a los sectores, es otra cosa, pero han hecho transformación. Correa, por ejemplo, establece el impuesto a las herencias, a los bienes de las herencias, tocando el propio poder oligárquico de ese país. Hay razones poderosas para que haya una confrontación muy importante. Aquí no, no se trata de eso. Este gobierno no ha hecho una reforma agraria, no ha hecho una reforma tributaria, no ha hecho una reforma educativa significativa, una reforma de salud, de peso. No ha cambiado la economía, es la misma economía. ¿Por qué? ¿No quiere o no puede? No forma parte de su ideario político. ¿Pero cómo? ¿Debiera? Claro. No, porque no se trata de un gobierno de izquierdas. Se trata de un gobierno de derechas. Pero ellos estiman que es conveniente que una parte de la población los mire en la misma situación de los gobiernos del sur. Que eso sea sabio, que sea correcto, no, es otra cosa, pero esa es su cabeza política. Por eso en su discurso se esfuerzan para establecer una relación entre su situación y lo que ocurre en el sur. Repito, la sociedad no parece estar viendo esa situación de la misma manera. Al no ver a la sociedad, ¿qué pasa? ¿Error político? Insuficiencia. Entiendo yo que se trata de una campaña de su parte. Sé que el gobierno tiene gente talentosa que conoce de la propaganda y de la publicidad que se usa en estos casos. Y que esta es una campaña que apenas ha empezado. Ellos presentarán otras cosas para convencer y para persuadir a la población. Veremos. Hasta ahora, lo del sábado me parece que no ha impactado suficientemente. La embajada de los Estados Unidos ha guardado silencio. Ningún comentario. Si hay un golpe de Estado en un país como El Salvador, controlado abundantemente por los Estados Unidos, totalmente, con un gobierno dócil, totalmente dócil, más que todos los gobiernos de arena juntos, se supone que ante semejante versión algo tendría que decir la embajada y no ha dicho nada. A lo mejor han ganado en discreción, que no lo creo. De acuerdo. Bueno, voy a ir a un corte. Quiero preguntar también por el otro lado, porque obviamente hay una derecha que yo no sé, no puedo decir si quiere desestabilizar, pero obviamente que quiere que al gobierno no le vaya bien en lo que el gobierno hace y piensa, obviamente también existe. Claro. Vamos al corte, ya volvemos. Claro. A ver, Dagoberto, obviamente hay una derecha también que seguramente no quiere bien que le vaya bien. No voy a decir al gobierno para no herir sus debilidades, pero por lo menos al partido FMLN ya no va a querer que le vaya bien. Y sí, obviamente actúa como una oposición política, y yo no sé si qué tanto más de lo que debe o está dentro de los cánones normales de una oposición, pero existe. Sí. ¿Qué tanto daño le hace obviamente la desconfianza que crea la oposición en el país al gobierno? Se trata de una derecha maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, sí. De ciencia ficción. ¿Por qué? Por lo ingenuo. Es una derecha que no se da cuenta de la naturaleza del gobierno. Que no se da cuenta de todo el proceso político histórico en donde la antigua insurgencia demostró que lo que querían era ser empresarios. Ser empresarios.
la oligarquía que ganó la guerra, simplemente descubrió eso y terminó con la exclusión política que fue la base de la guerra civil. Aseguró a esta insurgencia el acceso a los aparatos del poder político y les dijo, sean alcaldes, diputados y hasta presidentes, pero no disputen el poder político, sino el gobierno. El poder político está asegurado. Que nadie haga política. Yo creería que la derecha de este país no se cree eso. Es que no estamos hablando de la derecha, estamos hablando de la oligarquía, la cúpula oligárquica. La cúpula oligárquica duerme tranquila en este país. Totalmente tranquila. Esa insurgencia a la que Reagan calificó de comunista tenía un problema, la exclusión política. Cuando esa exclusión política al final de la guerra se resolvió, terminó todo. Terminó todo. Llegaron al gobierno, es decir, terminó la exclusión política, se hicieron empresarios, se hicieron negociantes y nace de allí una burguesía ascendente. Muy bien. En los momentos en que nuestro país entra en crisis, la definición de la nueva clase dominante. La guerra termina con la clase gobernante, que era la Fuerza Armada. La Fuerza Armada pierde su calidad de clase gobernante. Viene una nueva clase gobernante, pero la clase dominante queda pendiente de definir. Ahora bien, esto no afecta a la burguesía dueña del país, que es una cúpula pequeña. Esa burguesía es oligárquica. ¿Cómo no? Estoy hablando de burguesía en términos económicos y de oligarquía en términos políticos y antropológicos. Esa burguesía es oligárquica, es decir, que políticamente es atrasada. Pero no tiene problemas con esta burguesía ascendente, porque no compite con ellos. Esta burguesía dominante juega otro nivel. A otro nivel en el terreno internacional. A ver, pero te lo pongo de otra manera, Dagoberto. O sea, alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que Dagoberto quisiera que se hicieran otras cosas, quisiera ver un FMLN más radical, quisiera ver un FMLN transformando el país, pero muchos dicen, es que no se puede, porque para hacer cambios, para hacer transformaciones profundas, requiere de tener ciertos aliados. En su momento, Cuba tuvo a toda la órbita soviética que le apoyó para hacer todo lo que tuvo que hacer, incluso hasta con misiles. El caso de Venezuela tuvo a Cuba, Ecuador y Bolivia tuvieron a Venezuela. Hoy que Cuba está, digamos, en un proceso diferente, incluso iniciando el día de hoy, abriendo embajadas con Estados Unidos, y que Venezuela ya tampoco puede ser el sostén de otros, y se mantiene Ecuador y Bolivia porque han tenido presidentes realmente que han logrado hacer algunas cosas que ya les ha permitido convivir y manejar políticamente, pero El Salvador parece que llegó tarde en relación a ser parte de un Petrocaribe, a tener un aliado internacional, y para peor, El Salvador es un país pequeño que no tiene de qué agarrarse más que de Estados Unidos, porque tiene un tercio de su población en Estados Unidos, que es la que al final hace vivir al país. Por lo tanto, quien llega a El Salvador no puede hacer lo que tú quieres por tamaño, por falta de recursos, por no tener aliados internacionales y por tener un Estados Unidos absolutamente, quiera o no quiera, dominante en el país. Todo lo que gente como yo puede estar soñando no tiene nada que ver con el FMLN. No. Nada que ver.
Y el FMLN tampoco tiene nada que ver con lo que gente como yo podemos estar soñando. Se trata de dos cosas diferentes. Pero estamos trabajando la idea de los problemas de esta derecha con la derecha gobernante. ¿Y por qué razón esta derecha no se da cuenta de todo este proceso que yo empecé a explicar? Porque esta derecha sigue viendo en el gobierno a una fuerza de izquierda. Y sigue viendo en el gobierno incluso a una fuerza guerrillera. Aun cuando esto le están diciendo, somos empresarios como vos. Usamos el gobierno como una empresa tal como vos lo has hecho siempre y como vos lo sabés hacer siempre. Pero ¿cuál es el problema? Es la competencia. Es que cuando hay empresarios controlando el gobierno y hay empresarios que han perdido el control del aparato del gobierno y que siempre han necesitado de ese aparato de gobierno para hacer sus negocios, que nunca han sido capaces de hacer negocios exitosos sin el respaldo del gobierno, ocurre lo que está ocurriendo hoy. En otros países hay burguesías desarrolladas e incluso burguesías nacionales. Estoy hablando del caso de Brasil. Hay burguesías nacionales que tienen su propio proyecto diferente de las burguesías del imperio y que incluso hay confrontación. Y el sector académico que es importante en la política. Claro, y produce ciencia y tecnología, investigación científica. Y pensamiento político propio. Y pensamiento político. Estamos hablando de esa burguesía. Yo soy gente que no es amigo ni del capitalismo ni de la burguesía. Pero si aquí en el país aparece una burguesía de esas, nos entendemos. Porque si por algo uno está en contra de una oligarquía y odia a una oligarquía, es por haber metido a mi patria en el hoyo en que está, sin ciencia y sin tecnología. Ellos son responsables de eso. El problema, Nacho, es que en mi país no hay ni burguesía. ¿Ve qué problema? Y entonces, y estos sectores oligárquicos no entienden esto, que rápidamente hemos revisado aquí en el programa. No entienden esto, pero es por la competencia. Es que por primera vez en la historia, estos sectores tradicionales no tienen el control del aparato del Estado. Ellos lo perdieron. Ellos lo entregaron en el artículo 85 de la Constitución desde 1983. Es increíble, increíble. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿y lo pueden recuperar? Sí. Bueno, sí, ya lo recuperaron. Lo que pasa es que no son capaces de hacer política. Eso dificulta la solución de la crisis del país. Dificulta. Y yo no soy de este gobierno, pero yo soy de este país. Dagoberto, quiero llevarte en esta misma situación a la solución, cuando hablaste de problemas del país. Obviamente, uno de los principales problemas que tenemos en el país es el caso de las pandillas, ¿ya? Que pareciera hoy día que no tiene ninguna solución y que hay como una opinión pública muy desfavorable a cualquier tipo de entendimiento, a cualquier tipo de acercamiento con los grupos que hoy día componen, a la gente que compone hoy día las pandillas. Salió una carta hace poco nuevamente de parte de los grupos, de los dirigentes de estos grupos, pidiendo diálogo. Dicen no negociación, queremos diálogo. Y han salido algunos sectores religiosos, principalmente los que están en el Consejo Nacional de Seguridad, entre ellos el obispo luterano, de la que tú eres vicerrector de la Universidad Luterana, y este fin de semana el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Chávez,
señalando de que no se deben cerrar esos caminos. ¿Cómo ves esto, digamos? Que para algunos no le ven ningún tipo de solución, y te quiero pedir una entradita nomás para ir al corte y volver ya en amplio con el tema. Sí. En primer lugar, no se trata de un problema de pandillas. Tampoco se trata de un problema de delincuencia y de delincuentes. Es una guerra. Es una guerra. Se trata de una guerra. Pero que a diferencia de la guerra civil, que duró 20 años, esta es una guerra social que lleva 25 años. Una guerra social que estalla justamente en los momentos en que termina la guerra civil. En ese momento se sientan las bases de la guerra social. Y pasemos al corte que vos anunciaste. No, con esto que usted dijo, dejó, digamos, absolutamente interesado a todo el mundo para que volvamos rápidamente después del corte con el tema. Ya volvemos. Dijiste una cosa que obviamente es impresionante cuando Sí. tú dices, en el momento que acabó el conflicto, inició una guerra social, porque seguramente habían los componentes, necesidades Claro. y las condiciones para esto. Pero lo que nosotros vemos son grupos delincuenciales Sí. que están haciendo negocio, Sí. que a través de la extorsión están agarrando mucho dinero para sus intereses personales. Exacto. Y eso no pareciera que fuera una guerra social. Entonces, ¿cómo puede ser una guerra social? Los delincuentes no hacen guerra social. Guerra social la pueden hacer quien tiene cierto pensamiento político y quiere cambiar y quiere mejorar y puede tener algunas, digamos, puede reivindicar, digamos, socialmente algunos intereses, ¿no? En este caso no pareciera que fuera nada por el estilo. Que se quiere utilizar puede ser otra cosa. Bueno, una cosa es la guerra civil y otra cosa es la guerra social. La guerra civil tuvo como fundamento la exclusión política. Exclusión política. Y nosotros, pequeña burguesía intelectual, gente como yo, pensamos, organizamos, dirigimos y finalizamos una guerra civil de 20 años. De 20 años. Esa guerra civil terminó con la exclusión política. Muy bien. Pero de inmediato se establece en el país un modelo económico neoliberal salvaje, modelo en todo el planeta, que hizo a El Salvador un laboratorio neoliberal. Para eso se montó todo un aparato de exclusión económica. Allá se monta la exclusión política, pero aquí se monta la exclusión económica. ¿Cómo no? Y esto generó un primer momento de este nuevo conflicto que se empezó a generar. Esa exclusión económica se cebó, se expresó en la periferia de las ciudades, en las periferias de la sociedad. Nosotros no éramos periferia, no, éramos pequeña burguesía. Pero esta exclusión económica afecta a toda esta gente periférica que decide sobrevivir y disputar una parte del pastel de la economía. ¿Ves el fenómeno? Ahora, eso solo se puede hacer usando la fuerza. Y aparece la pandilla. Esa pandilla es prolongación. ¿Teniendo como instrumento la delincuencia? Ah, claro, claro. O sea, ¿usted lo está viendo como si fuera Robin Hood? No. En este primer momento, usando métodos capitalistas, usando métodos de mercado. La renta es un método de mercado. Claro. Pero luego viene un segundo momento, que es el control del territorio. El Estado abandona el territorio, porque en el modelo económico neoliberal, el Estado no es el aparato que se preocupa por la gente. Entonces abandonó el territorio.
Estos grupos pasan a controlar el territorio. Este ya es un hecho político. Porque dentro del control pasan a establecer las prescripciones, las normas de convivencia de la gente, que son miles y miles y miles de gente que viven en esos territorios. Esa es una función de Estado, una función política. Cuando yo te digo a vos cómo debes de vivir, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, eso es político. Pero cuando la gente acata, obedece, ciertamente sobre la amenaza, que es lo mismo que hace el Estado. Es lo mismo que hace el Estado. La base del funcionamiento del Estado es la violencia. Si vos no cumplís la ley, te mato. Y es el Estado. Es igual. Eso ya es político. Político. Tercer punto. Esa misma fuerza se convierte en un poder económico. La renta se extiende. Poderosa fuerza económica. ¿A dónde está esa fuerza económica basada en la renta en todo el territorio? En los bancos. ¿Y a dónde debe estar? En los bancos. Ahora bien, en un tercer momento, a esas fuerzas le aparece un mando político que aparece situado en las cárceles. Ahora, y en un cuarto momento adquiere fuerza militar, poder militar, armamentización, y el territorio pasa a defenderse del Estado. Esta teoría que me estás diciendo que es una explicación. Ya, una explicación. ¿En alguna parte tiene un parangón similar? ¿Hay un parangón de esto? Sin duda, sí, sin duda. Lo que ocurre es que estamos hablando de una guerra social, porque el reclamo de esta gente tiene que ver con lo social, con la exclusión económica. Pero ha seguido una línea de proceso que lo lleva hasta la etapa actual, donde hay una militarización y una confrontación con el Estado. Eso es político. Cuando estas fuerzas deciden atacar a la policía y atacar a la Fuerza Armada, esa es una decisión política que requiere capacidad militar. ¿Cómo no? En un determinado momento el gobierno, Nacho, les declara la guerra. A ver. Guerra. Y entonces entra en un ciclo, que es el ciclo actual. Ahora, ¿y con estas fuerzas se dialoga? Sí. ¿Para qué? ¿Para cederles poder? Es que si vos no vences al adversario, ¿qué es lo que haces? Hablar con él. Bueno, la otra opción puede ser vencerlo. Pero estamos hablando de que no vences al adversario. Solo aquel que no ha estado nunca en un conflicto de las dimensiones de esto, no sabe que si yo no venzo al otro, tengo que hablar. ¿Y tú dices que ya no se le vence a las pandillas? Hasta ¿No hay ahora posibilidad de vencerlas? Yo no digo eso. Ya. De lo que se trata es de que hasta ahora no. Algunos pueden ahora estarse asustando, digamos, y metiéndose abajo de la silla. Capaz que hay gente que está en su casa muy asustado por lo que tú dices. Porque la pregunta sería, ¿vamos a tener que convivir con un gobierno de pandillas el día de mañana? No. Miren, toda negociación es un acto de fuerza. Y ninguna negociación se basa ni en la buena fe ni en la confianza. Nunca. La negociación depende de la correlación de fuerzas. Si yo tengo correlación de fuerzas, negocio con vos. Porque el principio en esto es que solo negocian los fuertes. Los débiles no negocian nunca. Si tú tuvieras la posibilidad de tener el poder en este momento, el poder político del Estado, ¿negociarías? ¿Y qué negociarías? Es que la confrontación exitosa depende del conocimiento del otro.
ves la historia que yo te he hecho a vos rápidamente. Rápidamente. Es que lo primero que yo tengo que hacer es el conocimiento del fenómeno. Si yo no conozco el fenómeno, no lo resuelvo. ¿Por qué a nosotros no nos derrotaron en el primer año de la guerra? Es que Reagan dijo que éramos una guerrilla comunista. Y Reagan era un hombre de muy pocas letras. Era lógico que él dijera eso. Él no sabía de historia, ni de sociología, ni de economía. ¿A quién se le ocurre decir que el FMLN era una guerrilla comunista? Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, dijimos, vaya, ya estamos. Eso nos ayudó. Bueno, pero lo habrá dicho porque tenía apoyo de Cuba, y la tenía. No solo de Cuba, Nacho, de la sociedad estadounidense. ¿De dónde vinieron la mayor cantidad de armas? De la sociedad estadounidense. Entonces, es un desconocimiento increíble. ¿Por qué hablaron con nosotros? Porque no nos vencieron. ¿Y cuándo empezaron a hablar con nosotros? Los gringos, Nacho. Ok, a ver. No, pero espérame. Sí. ¿Cuándo? Desde 1982. ¿Y a quién nos tiraron para hablar con nosotros? A Philip Aviv, el negociador del tratado de Camp David, entre Menachem Begin y Anwar el Sadat de Israel y Egipto. A Philip Aviv. Sí. Aviv. Recuerdo. Públicamente la Casa Blanca estaba hablando de una guerrilla comunista terrible, pero estaban hablando con nosotros, con Philip Aviv, es decir, hablando con el enemigo más odiado. Hablando. ¿Tú dirías que hoy día es momento ya de empezar a hablar con las pandillas? No diría eso. Eso lo tiene que resolver los que van a negociar. Estoy diciendo de que si yo no venzo al enemigo, ¿qué es lo que se mira aquí? No venzo al enemigo. Habrá que prepararse para negociar. Habrá que prepararse para conversar. Y por favor, ustedes no entiendan esto, nadie, ni como una rendición, ni como una claudicación. Observen la historia. Miren lo de Afganistán. ¿Quién más enemigo de los gringos que los talibanes? Ajá, ¿cómo no? ¿Y con quiénes negociaron los gringos antes de salir de Afganistán? Con los talibanes, hombre. ¿Y por qué? Sencillamente porque los talibanes eran y son dueños de ese país, desde Kunduz al norte, cerca del paso Khyber, hasta Kandahar al sur, Eilat al este, en la frontera de Irán. Ajá. ¿Y cómo no hablar con semejante fuerza? Eso. Ahora, si van a conversar o van a negociar, eso lo van a decidir los que toman esas decisiones. Aquí estamos apelando al abordaje inteligente de los fenómenos que nos interesan. Porque si vos seguís entendiendo esto como simple delincuencia, está confundido. No, estamos hablando de guerra. Yo voy a publicar un trabajo sobre todo esto, que se llama Guerra Social, Código y Claves, donde explico todo esto. Y tenemos razón, porque uno piensa que la guerra terminó cuando se firmaron los acuerdos de paz. Pero ocurre que hoy estamos hablando también de guerra. Ojo, es otra guerra más compleja que la guerra civil. Mucho más compleja. Okay. Sí. Bueno, a ver un corte. Según se queda cuando escucha a Dagoberto pensando, obviamente es una opinión bastante importante la de Dagoberto Gutiérrez. Vamos al corte, seguramente usted tiene muchas más preguntas para él. Ya volvemos.
Vamos con Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco. Señores, un placer saludarles. En este lunes hay diversas opiniones a través de las redes sociales. Dice Gerardo Navarro: la cúpula del FMLN teme que el pueblo se manifieste como en Guatemala, Honduras, Brasil, etcétera, y se anticipa movilizar su militancia, pregunta. Eduardo Vargas: el problema es que la gente le cree y desvía su atención a los verdaderos problemas de país. Esto respecto al golpe de Estado que se ha manifestado. Alfredo Navas dice: ¿qué piensas de acusaciones de golpes de Estado y tildar de mano negra a usuarios de redes sociales, Dago? Velázquez dice: herencia de la guerra, estos son los eslabones perdidos de la guerra y la desintegración familiar. Esto no va a parar así por así, plantea respecto a las pandillas. Emilio Monterrey dice: el problema del país es que la incipiente democracia se ve sometida a los embates de una clase política carcomida por el fanatismo. Doris de Ruiz dice: dominan hasta la forma de vestir y de quienes pueden llegar o no a otra colonia. Esto respecto a las pandillas. Elmer Perla dice: no creo que sea una guerra, es una anarquía imperante. Luis Valladares dice: si en la guerra ustedes hubieran tenido la cobertura mediática como la tienen las pandillas, ¿cómo habría finalizado la guerra? Rafael Mengíbar dice: Arena y el Frente llenos de mártires. ¿Qué impide construir un modelo económico solidario y sostenible en nuestro país? Finalmente, Adrián Escobar dice: pero si usted es empresario de la Universidad Luterana y quiso hacer un partido político, o sea que usted también es de derecha, le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas de Dagoberto. Yo no sé si esa última pregunta, Dagoberto, era con todo, pero tiene todo el derecho a responderla. Sí. Empresario y de derecha. Ya, vamos, a ver. Me imagino que no eres... Sí. Qué excelentes preguntas. Ajá. Impresionantes. Mire, lo de Guatemala y Honduras resulta clave, porque la característica de esos procesos es la movilización de la gente en la calle. Claro que hay sectores y fuerzas interesadas en que la gran corrupción de esos gobiernos salga a la calle, sea denunciada y que tenga consecuencias. Pero la clave de todo esto es la movilización de la gente, tanto en Guatemala como Honduras. Ojo, hasta los mismos Estados Unidos está lamentando que aquí no haya movilización, que aquí no haya resistencia. Es increíble que la sociedad salvadoreña, víctima totalmente de la anomia, siendo una sociedad con capacidad de movilización, en este momento no lo exprese. Hay que decir que en eso el actual gobierno y las derechas han tenido éxito. Han tenido éxito. Esto se llama anomia. Anomia. Y la base económica se llama precarización. En otro momento vamos a explicar justamente eso. Se necesita movilización. En Guatemala eso es lo que ha ocurrido. Ahora bien, en cuanto a la democracia, es que hay democracia de democracia. En el caso de nuestro país se necesita una democratización de la democracia. La actual democracia no resiste crítica, ni tiene capacidad de defensa. Ahora bien, dice, no es guerra, es anarquía. Es cierto. En todos estos procesos hay una relación de orden y desorden. Las guerras son procesos que requieren mucho orden, pero las guerras significan también desorden. Ustedes no olviden, por favor, que el orden no es más que un desorden victorioso convertido en un nuevo orden y enfrentado a un nuevo desorden. Entre orden y desorden, lo fundamental es el desorden. Del desorden nace el orden. Si estás usando la figura de anarquía en un sentido de desorden, eso está bien.
Aquí no hay ninguna anarquía, hay un orden, pero hay que descubrirlo, y se necesitan instrumentos teóricos. Ahora, yo no soy empresario, y no soy empresario porque ni tengo talento para hacerlo, ni tengo los talentos para hacerlo. Los talentos son el dinero. El dinero. Sí. Ni el talento para hacerlo. Y no me gusta eso. No me gusta. Respeto mucho a los comerciantes y a los empresarios. Qué bueno. Pero no me gusta eso. Ahora, ¿es cierto eso del esfuerzo de un partido político? Sí. Es que hay que buscarle. Se trata de darle al pueblo instrumentos. Gente como yo lo que busca es que la gente se movilice, se organice, que no permita que lo maltraten. Eso. Y dadas las características del pueblo salvadoreño, ¿tú crees que es posible que la gente se movilice? Porque hay gente que dice, no, eso no va a pasar nunca en El Salvador, claro, lo que está ocurriendo hoy día en Guatemala y en Honduras. Sí. Este Nacho tiene razón, porque nosotros somos gente que no amamos a la patria, que no nos sentimos orgullosos de lo de nosotros, que no tenemos héroes. Ojo, ni héroes tenemos, ni héroes. Mirá si hay unanimidad en el caso de figuras como Monseñor Romero, por ejemplo. ¿Hay unanimidad? No. Unos lo amamos, sí, pero hay millones que lo odian. Es en nuestra sociedad. Ahora bien, gente como yo, que amo a mi país hasta la muerte, irrenunciable, no dejamos de luchar ni un segundo hasta ver a esta gente movilizada y despertada. El problema de la gente es que debe despertar. Ese es el punto. Ese es nuestro trabajo. De gente como yo, que es irrenunciable. No somos empresarios. Ningún empresario se mete a hacer esto. Ojo, que van a andar perdiendo su tiempo. Les hace falta estudiar, conocer la historia de su país. El hecho que anden en negocios no quiere decir que han de ser ignorantes de la historia de su país. No, hombre, no. Pero ese es el punto. Excelentes preguntas. Alguien dijo que las pandillas tenían la gran arma de que hoy día tenían cobertura a través de, porque obviamente hay una situación diferente de redes sociales y todo, y de medios. Hay mucha más información que lo que había antes, que las pandillas tienen esa cobertura favorable y que el FMLN nunca la tuvo. Si lo hubiera tenido, hubiera sido diferente. Miren cómo es el fenómeno. Cuando estamos hablando de pandillas, estamos hablando de gente con capacidad de delinquir. Pero miren la cobertura a la que se refiere Nacho. Y es cierto. Que claro. Por ciertos momentos la gente les da trato como de Robin Hood. Y Robin Hood fue una figura política. Es lo que se llama mito. De gente vinculada a un famoso rey. Normando. Ricardo Corazón de León. Y lo construye pegado a la gente. Muy inteligente. Pero en el caso de las pandillas aquí, hasta en la televisión, han tenido programas en la televisión. Ellos envían cartas, ojo, muy inteligentes. Esta carta, por ejemplo, donde dice, queremos dialogar, no queremos negociar, muy inteligente. No estamos en condiciones, dice. Claro. Mira la fineza en el manejo de las palabras. Con mucho espacio, mucha inteligencia.
y del otro lado de las fuerzas políticas existe esa fineza, ese talento, ese manejo de las palabras, no. Entonces de repente uno dice, hay más talento del otro lado. Bueno, y entonces, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Bueno, no sé si... Dios que nos socorra. Interesante. ¿Ah? Dios que nos socorra. Pero por favor, el mensaje de este programa es a que la gente se movilice, que rompe el cascarón del sueño en el que están metidos y del abrazo fraterno, de la entrega a los acontecimientos. No. Dagoberto, muchísimas gracias. El tiempo se va rápido, se va rapidísimo. Y obviamente has tocado temas, son temas muy importantes, con una visión muy particular. Obviamente a lo mejor muchos han quedado diciendo, ¿y qué dice este Dagoberto? ¿Cómo es posible que diga esto? ¿Cómo es posible que diga que son inteligentes las pandillas? Bueno, pero a lo mejor tú estás diciendo inteligente para hacer lo que hacen. No necesariamente eso es bueno. Claro, uno es inteligente para hacer lo que hace. Exacto. Las hormigas, por ejemplo, tienen inteligencia. Sí, claro. Y mira cómo manejan su hormiguero. No hay crímenes políticos, no hay corrupción. No se matan se matan entre ellas. No se entorpecen en el camino. No se entorpecen, así como nosotros. Gracias, Dagoberto, nuevamente. Ha sido un gusto tenerte esta noche por acá. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.